Shabbat Shalom, bienvenidos a este espacio una vez más. Vamos a retomar una vez más nuestro seminario, La mujer de Elohim en un mundo contemporáneo. Ya perdí el número de cuántas secciones de este seminario van, pero el día de hoy retomamos después de un tiempo de celebración, tiempo de Sukkot, de muchas festividades, en la cual colocamos toda nuestra energía, todo nuestro empeño en agradar al Creador. Así que después de esta temporada de festividades, vamos a volver a retomar este seminario y quiero saludar a mis compañeras, a Daniela y a Adriana. Bienvenida una vez más. Shabbat Shalom, buenas noches, bendiciones. Nuevamente feliz y contenta, como lo está diciendo Javier, después de esos tiempos con la cita de nuestro amado, poder reunirnos una vez más para continuar con este estudio y este eh, conocimiento que el Eterno nos ha revelado. Invitar nuevamente, porque vi como caritas nuevas, pues bienvenidas. Como les estaba diciendo, si tienen cualquier duda, pregunta o inquietud, la idea es que podamos, podamos continuar con este crecimiento, ¿sí? Aquí no, nuestra intención es llevar un conocimiento que tenemos aquí los tres a través de, pues, de los estudios que hemos realizado, a través de nuestros análisis, pero también es totalmente importante y válida la opinión de cada uno de ustedes. Hola a todos, Shabbat Shalom, qué bendición volvernos a encontrar en esta convocación que nos hace el Eterno cada semana, donde el objetivo principal siempre es Él y por supuesto seguir creciendo en su palabra, ¿ya? Seguir aprendiendo más de todo aquello que el Eterno nos brinda y nos regala a través de su Torah. Bueno, ya para dar inicio vamos a hacer un recuento de lo que vimos precisamente hace 15 días. Eso fue antes de, más o menos antes de las Moadín. Entonces vamos a hablar un poquito, estamos en el tema ya de lo que es la mujer virtuosa. Hablábamos un poco, retomamos Proverbios 31, que es donde nos habla específicamente de la mujer virtuosa. Y empezamos con ese ejercicio de conceptualizar el término virtuosa, ¿ya? Porque es importante que entremos pues en conciencia, entendiendo y sabiendo lo que representa esta palabra, ¿ya? Porque si es una palabra que trae unos significados bien interesantes y que eso es lo que nos va a permitir empezar a desarrollarlo, o quienes lo tenemos o quienes no lo tenemos, es pues empezar en ese proceso de ir aprendiendo más, ¿ok? Entonces hablamos un poquito de la definición del diccionario Strong, que es Haidt. Haidt habla de fuerza, pues ahí nos hablaba un poquito que eran la fuerza, no hablamos exclusivamente de una fuerza física, ¿ya? Sino que hablamos de una fuerza espiritual, hablamos de una persona que es apta, una persona que tiene unas capacidades específicas para seguir en la lucha, para avanzar, para continuar pues como en el día a día y en las diversas adversidades que presenta la vida. Traíamos unos ejemplos de unas palabras, unos versículos específicos, tanto en Éxodo 18:21, Primera de Reyes 1:42 y Primera de Reyes 1:52, donde específicamente nos aparece esa palabra, ¿ya? De virtuosa y el por qué se empleaba, pues, en ese momento en la palabra, entendiendo que están en unas situaciones, unos acontecimientos específicos donde la persona que estaba ahí en escena, al tener esta capacidad, le permitía poder desenvolverse y poder cumplir con un objetivo y una misión específica, ¿ya? Y posterior a eso ya entrábamos como un poquito a desglosar también otros términos que nos presenta esta palabra. Dentro de eso hablábamos de proeza, que es una palabra que si nosotros simplemente la escuchamos decimos, wow, proeza suena como algo grande. Proeza, proeza, proeza. Suena como algo grande, suena como algo que es como apoteósico, que uno dice, bueno,
hasta qué punto realmente en mi vida he hecho o estoy dispuesto a realizar una proeza, que es precisamente lo que vamos a seguir trabajando pues con el tema de mujer virtuosa. Entonces hablamos que específicamente proeza es un logro ya de gran envergadura. Como les mencionaba ahorita, es algo grande, algo macro, ¿ya? Es una hazaña que consigue una persona. ¿Listo? Y en algún momento tiene la connotación de heroísmo, ¿ya? Y es un acontecimiento que trasciende pues de acuerdo al acontecimiento o a la situación que se esté manejando en el momento, ¿ya? Hablamos también un poco que virtuosa también conlleva lo que es ser una persona esforzada, que es una persona valiente, que es una persona que tiene o sea, una persona que tiene un gran ánimo y es alentado desde su corazón y su espíritu, es decir, es una persona que en todo momento está permanentemente cumpliendo o haciendo determinada situación o determinado comportamiento que uno la puede ver y puede decir, ve, indiferente de lo que pueda vivir esa persona, sigue siempre firme, firme y se esfuerza porque cada vez sea muchísimo mejor frente a sí misma y obviamente en obediencia al Eterno. Hablábamos que esta palabra también nos toca un poco el tema de fortaleza, que es muy interesante porque es la capacidad moral que tiene una persona para resistir o sobrellevar sufrimientos o penalidades. Pienso que es algo que todos los seres humanos y eso es algo que a lo largo de mi praxis como profesional en el área de salud mental, he podido darme cuenta de eso. Todo ser humano carga con una situación física y una situación emocional, ¿ya? Todos, no hay ni uno solo que no cargue con esa situación. Ya, ¿qué se hace con eso? Es lo que nos hace esforzados, valientes, que hace que logremos sobrellevar esa situación que se está viviendo. ¿Ya? Eso también nos cuenta el tema de fortaleza. Y es importante porque aquí lanzábamos una pregunta, ¿ya? ¿Qué tanto somos capaces de soportar? Bueno, es una pregunta importante que, por aquí el público dice, sí, es verdad, sí, es verdad. Y la persona que lo dijo es una mujer, digo, literal, esforzada y valiente. Es una madre en todo el sentido de la palabra, literal e hipotéticamente una mamá completa. Entonces, sí se puede soportar mucho. ¿Ok? Hablamos, también cabe el tema de valor y virtud como tal. Entonces, hoy ya queremos entrar un poquito en materia frente algunas hazañas o algunas proezas y queremos resaltar unas mujeres que han marcado historia, ¿ya? A través de las escrituras y queremos compartir con ustedes un poco lo que han venido a marcar y a hacer historia estas mujeres. Bueno, precisamente lo que estaba hablando Adriana, lo complementábamos un poco con una de las sinónimos que también podemos llamar virtuosa es con el tema de la virtud, que me gustaría resaltar un poco, que ahí está en rojo. Dice, la virtud como tal se puede verificar en las personas con integridad moral, dispuestas a conducirse de acuerdo a lo que es justo, a lo que entendido en su sentido moral es correcto, ¿sí? O sea, esa virtud finalmente es una decisión de la persona, de cada una de las mujeres, de nosotras, para lo que esas decisiones van a ir de acuerdo a lo que para nosotros es moralmente correcto. Ahí cabe resaltar para nosotras qué es lo correcto, qué es lo moralmente correcto. Depende de la situación. Sí, en este momentico, ¿qué es lo moralmente correcto para nosotras? Aquí en el chat también pueden responder, escribirnos. ¿De acuerdo? Ajá. Sí, tiene que haber una coherencia entre lo moralmente, lo aprendido, que es lo que estás hablando, con nuestro actuar.
Exacto. Digamos, perfecto, aquí me están diciendo que tiene que ver con lo que pensamos, lo que aprendemos y lo que dice Dios que es lo correcto. Pero si llega un momento en alguna decisión en donde lo que yo pienso es diferente a lo que Dios me está diciendo, esa decisión va a ir enmarcada entonces de acuerdo a qué. Ok, pero por lo menos aquí estamos tomando algo y es una conciencia. Me están diciendo, si finalmente yo hago algo diferente a lo que Dios me está diciendo, es algo inmoral, algo incorrecto. O sea, primero reconocer eso. Aquí ya estamos hablando entonces de que estoy tomando una mala decisión, o al menos una decisión que no va de acuerdo a los principios que me rigen o que me están dando. Es diferente lo que estamos aquí hablando. Es diferente cuando yo desconozco de la palabra, porque dentro de mi campo de aprendizaje, lo que estaba hablando ahora un poco Valeria, pues no es mi virtud, porque no está dentro de mi campo visual o dentro de mi percepción. Pero cuando yo ya sé, por eso puse el ejemplo, cuando yo ya sé que estoy haciendo lo incorrecto, ahí yo ya tomé la decisión. Y bueno, rebeldía, pecado, que es infracción de la ley, inmoral. Entonces, esos son los ejercicios que tenemos que hacer. Ahí esa mujer sigue siendo mujer virtuosa. No, porque esas virtudes, miren lo que dice aquí. Por ello, la virtud también es reconocible en las acciones virtuosas. ¿Sí? O sea que el tema de la virtud también es algo que otros están viendo. ¿Sí? Y adicional a eso es una mujer que está dispuesta a conducirse de acuerdo a lo que es justo. O sea que cuando nos encontramos con esas situaciones en donde mis ideales o lo que yo quiero es diferente a lo que me está diciendo Dios, pues ¿a quién debo empezar a escuchar? A Dios. Y ahí es donde tiene que ver todo el tema de esforzada, fortaleza, valor, porque estar en el camino de la Torá, ser esa mujer que ahorita vamos a ver que el Eterno quiere que seamos cada una de nosotras, nos va a demandar a nosotros el tema de ser esforzadas. Lo que yo decía hace 8 días. Viene una primera prueba y nosotras queremos salir corriendo, ¿sí? Esa persona me gritó, esa persona me miró mal, esa persona, ¿sí? Tiene que ver mucho también con temas de crianza, por ejemplo, a veces los padres nos lo dieron todo, porque ahí yo me incluyo, ¿sí? Los padres no nos demandaron como, esfuércense, ¿sí? Gánense, llore, se cayó, levántese, hágale, vamos, aquí no, la vida continúa. Y aún el mundo hoy en día, pues, ni se diga. Todo lo queremos fácil, todo lo queremos rápido, no nos queremos sujetar a nadie, yo soy un ser libre, autónomo, entonces la vida me tiene que dar todo a mí, si no es tal cual como yo quiero, como yo opino, entonces no, ¿sí? Y había un versículo que estaba leyendo, meditando esta mañana, que me pareció muy lindo y lo quería traer, era Job 2:10. Todos conocemos la historia de Job, que tuvo la prueba, ¿sí? Un hombre que tenía riquezas, familia y demás, y era temeroso de Dios. Y Elohim permite que el adversario le ponga pruebas y que pruebe que hay en su corazón. Y en ese momento, Job 2:10, ya habían muerto los hijos, había perdido todo el tema de bienes, riquezas y demás. Y la esposa le dice, ¿de verdad tú vas a seguir creyendo en ese Elohim? ¿De verdad? Y él le dice,
Déjame un momento que lo tomé. Dice, ¿recibimos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y yo leí eso y yo dije, exacto, yo dije, no, esto es supremamente pertinente a lo que vamos a hablar ahora porque eso nos demanda a nosotras de verdad. Cuando el Dios nos da todo, ay no, es que Él está conmigo. Cuando no salen las cosas como nosotros queremos, no, o sea, yo estoy orando mal. No, yo estoy. Entonces, eso es un caminar. Y las invito también para cuando tengamos esos momentos, porque todas pasamos y todos, creería yo, pasamos por esos momentos en donde nos preguntamos si creemos que Él no tiene el control, pero siempre vamos a recibir lo bueno y lo malo, ¿no? Y aún ni siquiera lo malo. Realmente es un momento de crecimiento. Y desde ahí empezamos a ver aquí, y quiero que empecemos a ver aquí también algo muy interesante, y es cómo nosotros afrontamos una adversidad. Porque aquí ya estamos viendo obviamente procesos psicológicos, procesos de, por lo menos el trabajo bajo presión, el estrés. Y aquí el Eterno nos está diciendo, venga mujer, empiécelos a desarrollar, dése la oportunidad. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Quiero hacer un complemento aquí. Ahorita alguien mencionaba aquí que a veces era un poco complejo, un poco difícil yo poder tener una actitud diferente con el otro cuando de pronto, no sé, me hace una ofensa o simplemente me ignora o me dice X palabra, porque de pronto en nuestra historia de vida hemos tenido unas situaciones complicadas. Los que les decía ahorita, todos los seres humanos cargamos con algo emocional y algo físico, pero es precisamente allí donde el Eterno nos demanda, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, que se lo dice a Josué muy claramente y aquí lo estamos resaltando en lo que estamos hablando del tema de la mujer virtuosa, ¿ya? Es ahí donde nosotros debemos dar esa milla de más y sí, si bien es cierto, nos puede doler, nos va a afectar porque en ningún momento estamos invalidando las emociones o los sentimientos. Es un tema que ya les recuerdo, en la página de Javier Salazar de YouTube puedes encontrar todas esas enseñanzas que hemos venido dando. Y ahí en un momento de esas enseñanzas hablamos un poco la diferencia entre sentimientos y emociones. Entonces, si bien es cierto, se puede sentir, lo vamos a tener, pero entonces la pregunta es, ¿qué voy a hacer? O yo me quedo ahí estancado, sufriendo y llorando porque soy víctima de lo que sucede, o en efecto, yo me voy a levantar entendiendo que esta situación a mí me permite crecer. Es probablemente como le pasó a Job, que el Eterno lo permitió con Job, es una situación que se permite, ¿para qué? Para que yo crezca, para que yo avance, ¿para qué? Para que en mí se desarrolle esa mujer virtuosa, ¿ya? Para que sea esforzada, para que mi fortaleza aumenta, para ser esa mujer de valor, ya para tener esa virtud, que es difícil, ok, nadie está diciendo que es fácil. El mismo Yeshua nos dice en su palabra, en el mundo tendréis aflicciones, no es fácil, ¿ya? Pero la invitación es precisamente eso, ¿ya? O sea, es saber que yo puedo dar ese paso. ¿Dónde está esa fidelidad que es lo que nos habla la emuná? ¿Dónde está esa fidelidad con el Eterno para yo continuar? Y para más que quedarme en esa postura de víctima, es poder salir de allí y avanzar. Ojo, si realmente nosotros queremos hacer proezas, ¿ya? Si queremos todas esas grandes bendiciones que el Eterno tiene, porque que las hay, por supuesto que sí, debemos obedecer, ¿ya? Hay que obedecer y parte de obedecer es eso. Yo me levanto y continúo. Exacto, muy bien. Aquí alguien nos dice que no queremos, que muchas veces es porque no queremos y tiene toda la razón. Sí, tía, usted tiene toda la razón. A veces no queremos avanzar, a veces no queremos. Sí, exacto. Aquí están participando, ya les comentamos. Perfecto.
Ok. Ok. Aquí hablamos un poquito acerca de que a veces es porque no hay un interés, no hay un querer de cambiar, no hay un querer de obedecer y de hacer conforme a lo que la palabra nos dice. Obviamente eso es un gran impedimento para que nosotros se desarrollen todo este tipo de características. Nos contaba aquí la tía que el ejemplo es porque ella en su momento vivía con una persona la cual todavía tenía un poco las creencias de adornar en Navidad, tiene, perdón, las creencias de adornar en Navidad y demás. Entonces era un poco complejo para ella porque por más de que ella estaba allí en ese no, no se debe hacer, no, no lo que nos enseña la palabra, pero pues ella lo dice, yo convivía con alguien. Ahora es diferente porque yo ya estoy sola. Al yo vivir sola, yo tengo claro que yo no puedo hacer eso porque en ninguna parte del Eterno me manda a hacer eso, me manda a celebrar son las fiestas de Él y no precisamente ese tipo de eventualidades. Entonces ya nos hablaba un poquito de eso. En su corazón había el interés de ese cambio, obviamente, de actuar obedeciéndole a la palabra. Y por supuesto eso ha permitido que en ella haya también muchos cambios a nivel de su vida. ¿Te ibas a decir algo, Richard? Listo. Entonces ahorita sí, vamos a resaltar algunas mujeres, como les mencionábamos, que han hecho grandes proezas en la palabra. Exacto. Bueno, todos sabemos aquí que nuestros referentes, ¿quiénes son? Pues son esas mujeres que hicieron proezas dentro de la Biblia, dentro de la Torá, dentro del Tanakh. Bueno, eh, vamos a iniciar con Sara. Sara es nuestra matriarca, ¿sí? Todas han escuchado, o bueno, la mayoría han escuchado a nuestro patriarca Abraham. ¿Nunca han escuchado a Abraham? El padre de la fe, el padre de la muna. Ok, listo. Bueno, nuestro padre, patriarca, padre de la fe de la muna. Y queríamos traer un texto que cuando entramos a estudiar el tema de identidad es muy nombrado, que es el pacto que hace el Eterno con Abraham, dándole el tema de la circuncisión, cambiándole el nombre y diciéndole también el tema de la descendencia, ¿no? Tu descendencia se multiplicará como las estrellas del cielo. Voy a resaltar esto. Pero Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Adonai le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando se salió de Harán. Y aquí está resaltado para que entremos a mirar. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Vamos a traerle un poquito aquí como el ejemplo, al contexto, exacto. Vamos a pensar, cada una de nosotras tiene su esposo, ¿sí? Tenemos casa, carro, bienes, o sea, siervos, bueno, siervas, perdón, todas las comodidades. Llega nuestro esposo y nos dice, Adrián, amor, Dios me habló y me dijo que nos tenemos que ir con todo. Tenemos que irnos con todo. O sea, imagínense ahora, tenemos que irnos con todo. O sea, todos nos... Y, bueno, amor, ¿para dónde vamos? No sé, Dios me habló, tenemos que ir a Canaán, vamos a esa tierra. Total, ¿qué? O sea, y nosotros que se nos dificultó a veces como salir de la comodidad. Acuérdense de las diferencias que vimos. Pero
Ese era el caso de Sara, ¿sí? Ahí estaba Sara. Sara era esa ayuda contraria, y vamos a hablar un poco, recordemos el tema de la creación, ¿no? El primer tema que vimos. Sara era esa ayuda contraria. Sara era esa mujer virtuosa y o sea, Sara definitivamente conocía la voz del Eterno, ¿no? ¿Y qué le dijo Sara? Pero venga, ¿en qué momento le dijo Dios? Pero venga, cuénteme, siéntese. O sea, siéntese, hablemos. Al menos, ¿está seguro? Se fueron, salieron. Ahí está. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para ir a la tierra de Canaán. O sea, yo les digo, esto para nosotras no es un ejemplo de sujeción a la autoridad. Obvio, sí, como está diciendo aquí, obvio, sí. Y la pregunta es, ¿nosotros somos así? Me encanta porque aquí es que sí. O sea, obviamente Sara sabía quién era su esposo, ¿no? O sea, aquí no es que lo que siempre hemos hablado, ¿no? Y para las que están nuevas y nos están escuchando, que pronto dirán, uy, estas mujeres están hablando de locuras. Bueno, las invito a que vayan unas sesiones atrás en donde hablamos del tema de la autoridad. O sea, esta mujer, Sara, estaba sujeta o estaba bajo la cobertura de un hombre, de un varón de Elohim, que eso es otra característica, ¿no? Que es importante tener y resaltar. Bueno, hay que decir también que tampoco fue que de la noche a la mañana que el creador le dijo a Abraham, bueno, que lo conoció en un día y le dijo que se fuera a la tierra. No, obviamente hubo un proceso. Ahí dice que salió a los 75 años, pero algunos exégetas dicen que Abraham conoció al creador más o menos a los 40 años, otro a los 50. De hecho, ahí dice al comienzo, donde está resaltado, dice, pero Adonai le había dicho a Abraham, hablando como en pasado, lo que sugiere como que ya había una relación. Y si tenemos en cuenta que Abraham fue un hombre que siempre fue obediente al Padre, y dice por allá en Hebreos que su emuná, su fidelidad se perfeccionó a través de la obediencia, porque todo lo que el Creador le decía, él lo hacía. Entonces, obviamente, y de hecho cuando dice que salió con Sara, con su sobrino, y con los bienes y con las personas que habían adquirido, todas estas personas, lo que se dice son personas que ellos habían ganado. O sea, Abraham era un hombre que vivió en un contexto politeísta, donde adoraban los astros, las estrellas, el sol, la luna, los planetas, adoraban de todo. Y digamos que Abraham era el primer, o sea, un hombre diferente, el cual tenía pues un monoteísmo. Y él empezó a predicar ese monoteísmo y Sara como mujer de él, obviamente pues ellos dos, entre ellos dos, fueron transmitiendo todo eso a las personas que estaban alrededor de ellos. Todas estas personas se convirtieron al creador del universo. De hecho, todos esos varones que estaban ahí, se dice que eran alrededor como de 300 personas, 300 varones, también fueron circuncidados ese día. Y eso no fue de la noche a la mañana. Entonces, evidentemente hubo un proceso, pero aquí ya no está, digamos, está relatando unos hechos, pero hay un fondo, ¿no? Digamos que tampoco fue así de la noche a la mañana. Pero evidentemente Sara a estas alturas ya había desarrollado un carácter que se refleja en el texto, que es lo que nos quieren mostrar aquí en este momento. Exactamente, por eso recalcaba el tema de que Sara conocía bajo qué autoridad estaba, ¿no? Pero también es un llamado de atención a nosotras, independientemente de la autoridad que tengamos, tenga o no tenga conocimiento de la Torá, de la palabra o de Dios. Es un llamado también de atención a nosotras, cómo estamos reaccionando frente a esos sucesos, ¿no? Frente a alguien o frente a alguien que de pronto nos está
nos está hablando cosas que para nosotras de pronto no están bien, no son las correctas. Es más mirar cómo fue esa actitud de Sara en este momento. Y adicional a eso, cuando estábamos hablando, otro momento que quisiéramos resaltar aquí. Que quiero aquí añadir algo y que lo hablábamos ahorita un poco y es el tema que a veces tenemos de la zona de confort, ¿ya? También es entender eso. Uno, lo que mencionaba, por supuesto, pues Javier del tema de los procesos, Dani de cómo ya esa mujer tenía claro la sujeción con su esposo, quien es autoridad, sino también el hecho de salir de esa zona de confort. Es entender que ahí, y que el Eterno no lo hace de manera reiterativa. Él nos está diciendo de manera constante, perdón, sal, 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 porque nosotros tendemos, los seres humanos tendemos a, precisamente por muchas situaciones que podamos manejar a nivel de nuestra vida, del carácter que tenemos y demás, de los miedos, a veces tendemos a, como una tortuguita, a meternos dentro del caparazón de la tortuga, porque es un mecanismo de defensa que ella tiene, ¿no? De la forma de que ella sabe que de pronto me van a hacer daño, yo me meto en mi caparazón y aquí nadie me va a dañar. Saben que un caparazón es tremendo, eso es un escudo increíble, ya inquebrantable. Entonces, es una forma de mirar también eso, como cuando se hace ese llamado, aún teniendo lo que yo tenga aquí, todo aquello que desde mi mente limitada pueda ser lo mejor, lo excelente, lo maravilloso, lo único, lo especial, la gran bendición, porque lo podemos llegar a pensar y nadie está diciendo que no, puede llegar, puede serlo. Pero el Eterno, y con esto nos está llevando, hey, es que yo te estoy moviendo, porque necesito que te muevas para que en ti haya un cambio, para que haya un crecimiento, ¿ya? En este caso, resaltamos nuevamente el tema de la mujer. Nosotras tenemos una tarea maravillosa en el hogar. Nosotras estamos llamadas a ser las generadoras de paz, de conciliación, ¿ya? De que somos la que une a nivel de casa. Y eso lo vemos. Ahorita una incidencia aquí. Ahora que estábamos en la cena que tenemos, estamos diciendo, qué rico que cocina la abuela, qué rico, ¿ya? Entonces, y es cierto, o sea, la abuela nos convoca muchas veces y nos damos cuenta. Uno dice, no voy a la casa de la abuela, por lo menos uno dice, voy a la casa de mamá o voy donde la abuela. Entonces, es porque ella con el alimento, además psicológicamente, el alimento tiene que ver con la relación que hay con la madre, porque ella es la que prepara los alimentos. Entonces, es muy bonito ver eso, cómo la mujer en esa tarea que tiene tan especial necesita estarse moviendo, porque necesitamos aprender, necesitamos capacitarnos, necesitamos crecer, ¿ya? Necesitamos seguir esforzándonos para esa tarea tan hermosa que tenemos, para ese propósito que tenemos como la que edifica, como la que unifica, como la que está allí en casa y especialmente la que es ayuda contraria a su esposo. Pero si Sara se hubiese quedado allí, la pregunta es, ¿qué hubiera pasado con toda esta descendencia de la cual somos nosotros descendencia también? ¿Qué hubiese pasado? Es importante pensarnos eso. Si ella hubiese entrado en rebeldía con esa autoridad, esas almas que ya tenían allí, ese pueblo que ya tenían ahí ganado, ¿cómo hubiese quedado ella delante de ellos? Obviamente no sería esa matriarca, porque ¿cuál es una función de una mamá? Educar, criar, acompañar. ¿Cómo hubiese hecho con ese pueblo? Era preciso que se moviera, que hiciera caso a ese llamado, que saliera de esa zona de confort para que ella creciera y para que avanzara. Sí, probablemente, es cierto, había un proceso y obviamente sabía quién era su esposo, pero en esta humanidad, en esta carne, probablemente también sintió miedo. Además, ahora yo ando a dormir. ¿Yo qué voy a hacer con mi vida? Probablemente tantas cosas, pero esa emuná le... Ya te damos la palabra, Ángela.
Sí. Ángela, si quieres, puedes. Qué pena, sí, se cayó un momentico el internet. Vamos a continuar. Ángela que levantó la mano. Si quieres, puedes abrir el micrófono. ¿Nos compartes? Shalom, shalom a todos. No, fue por equivocación. Fue por equivocación. Ay, shalom, Mayo y Onenio. ¿Cómo están? Bendiciones. Bueno, Gracias. continuamos. Bueno, continuamos un poco también hablando de Sara. Y es este segundo momento que les estaba hablando inicialmente, donde le cambian el nombre a Abraham, le dicen tú serás padre de naciones, y yo sé que lo hemos podido haber escuchado 10,000 veces, normalmente de un maestro, pero aquí quería resaltar Génesis 17, del 15 al 16, en donde le está diciendo Elohim a Abraham, dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre y la bendeciré. Y también te daré de ella hijo. Sí la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. O sea, y por eso quería traerlo, porque usualmente podemos haber visto este llamado desde varios maestros, pero cuando entramos al detalle, cuando nos centramos en la mujer, nos damos cuenta que Sara era esa ayuda contraria que necesitaba, como muy bien Adriana lo estaba comentando, para que Abraham pudiera cumplir el propósito. Abraham no podía solo, necesitaba de esa esposa, necesitaba de Sara. Y Sara en medio de su obediencia tuvo esa proeza de ser madre de naciones. Por eso decimos, o hay algunos comentaristas que expresan Eva, madre de la humanidad, Sara, madre de las naciones. Bueno, no quiero como entrar a redondear, pero sí quiero resaltar esa bendición que le dio a esa mujer. Y sí, bendijo, obviamente siempre vemos, no, Abraham obedeció, creyó, y el padre de la fe, el padre de la muná. Y bueno, aquí estamos viendo, Abraham no iba sola, exacto. Tenemos una matriarca. Ella escuchó, obedeció, ¿y qué pasó? La bendición, o sea, esa bendición, esa proeza. Y es también, si nosotras muchas veces vamos a Abraham y como que estudiamos, uy, Abraham, padre de la fe, sí, yo escucho, bueno, tenemos que hacer el mismo ejercicio con Sara. Reitero, Abraham no estaba solo, tenía a Sara. Y por eso este seminario va enfocado mucho a entrar a estudiar la palabra desde nuestra visión, que era una de las cosas que comentábamos. Entonces, mujeres, tengan presente, ¿sí? Sara fue obediente. También en temas, hubo un momento en el que dijo, yo voy a ser madre, en una de las otras escenas, yo voy a ser madre, aquí está diciendo, ¿no? Tendrás un hijo de ella. Y ella ahí dijo, yo voy a ser madre, estéril, 90 años. Exacto, como que, ¿en serio? ¿En serio? Creamos, sí, 90 años. Creamos en lo que el Eterno nos ha dicho a cada una de nosotras. Creamos en que nosotros también tenemos ese llamado a bendecir a los demás, a hacer luz a los demás, a sujetarnos a las autoridades, a empezar a estudiar la Torá, la palabra, ¿sí? Porque si no, no vamos a poder bendecir a otros. No vamos a poder mostrar nuestra virtud desde la Torá, sino que vamos a empezar a mostrar una virtud desde nuestro propio razonamiento o aprendizaje, ¿sí? A partir de lo que nos dieron nuestra familia, si de pronto obviamente familia no creyente, lo estoy poniendo en mi ejemplo, condicionado por errores de los padres, condicionado por lo que nos dice los contextos, la cultura, la televisión, los medios de comunicación. Por eso aquí les decimos, venga, estudie, venga, vaya, mire un poquito más allá de lo que muestran las redes sociales,
A veces mi mamá me dice, vea, mire esta noticia. Y yo, mami, venga, ¿de dónde usted sacó esa noticia? No, eso me lo mandaron por WhatsApp. Y yo, venga. Yo, venga, sí, van a cortar WhatsApp. Yo, mami, venga. Eso mismo les digo a ustedes, chicas. Cuando empieza, venga, mire, analice, usted qué es lo que está viendo, qué estamos consumiendo, ¿sí? Empecemos a discernir, empezamos a hacer esas proezas, también tiene que ver, eso es una mujer que tiene conocimiento, y a mí me encanta, porque es que aquí no estamos diciendo, venga, usted dedique solamente al hogar, familia y ya, no, realmente es algo que nos va a demandar muchísimo, nos demanda conocer de todo, nos demanda conocer también estar actualizados, porque si no, ¿cómo vamos a poder devolver a nuestros hijos? ¿Listo? Entonces aquí culminamos con Sara. ¿Dudas, preguntas, inquietudes respecto a Sara, nuestra matriarca? Ahí también hablamos de la confianza en la promesa. Qué bonito. Me encanta, Richard. Me encanta lo que está diciendo aquí Richard, porque Richard está diciendo, ella se fue dejando comodidades, no sabía para dónde iba, pero sabía que lo que venía iba a ser mejor, iba a ser una proeza. Y aquí también hay algo muy bonito y yo les invito también a que todas podamos, o bueno, realmente todos podamos reflexionar, es que ella está pensando también en el otro, no solamente está pensando en sí. Y eso es lo primero que tenemos, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que decía Adriana, salimos de esa zona de confort, la humildad que tiene que ver, que eso también vimos que era una característica del Mesías, del servicio por el otro. Y en la medida que yo le doy al otro, yo crezco, que era lo que hablábamos en las primeras sesiones. Tierra prometida, no sabían el reino, fueron los reyes, vieron los milagros que presentaron en sus 40 de Egipto. ¿Cierto fue? Claro, es que uno tiene una perspectiva muy diferente. Listo. Aquí hay otras mujeres que quisimos traer, fue a Cifra y a Fua, ¿sí? Que estas mujeres fueron parteras, perdón, es que parteras. Perdón, fueron parteras, ¿sí? En Egipto, de las mujeres hebreas. Bueno, entonces vamos a leer un poquito para contextualizar. Lo encontramos en Éxodo 1 del 15 al 21, dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. O sea, el edicto de se me fue la palabra, el Egipto del faraón era, si es niño, mátenlo. Si es niña, que viva. ¿Listo? Y en esa época, sabemos que el faraón era ¿qué? La máxima autoridad. O sea, él decía, ¿y uno qué hacía? Obedecía. Era sí, exacto, era como un dios en esa época. Dice, pero las parteras temieron a Elohim y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Sí? O sea, ellas desafiaron esa autoridad. Y aquí vamos a ver una lección muy interesante. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras.
y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Elohim, él prosperó sus familias. Este es un ejemplo en donde estamos viendo que realmente es una proeza de estas mujeres, porque primero, era también, no era normal de que los egipcios temieran al Elohim de Israel, ¿no? Segundo, obviamente, que un egipcio temiera al Elohim de Israel, ¿sí? Sí, pues precisamente por la cultura en la que ellos estaban y demás. Segundo, pues obviamente el no haber obedecido el edicto que había dado el faraón. Y tercero, si no vieron, no se dieron cuenta, ellas finalmente le mintieron. Dijo, no, lo que pasa es que nosotros llegamos y ellas ya han tenido el bebé. Y aquí dice que Elohim, por ese temor que ellas tuvieron, Elohim prosperó sus familias. Porque esas mujeres fueron fundamental para que darle continuidad al pueblo de Israel. Aquí, ¿quién nace? No, señora. ¿Quién nace? Moisés. Ah, yo le entendí, José. Ah, bueno, perdón. Ah, no, yo le entendí, José, perdón. Sí, ¿cierto? José. Ah, bueno. Ah, bueno, no, sí. Exacto, de aquí empiezan a ser Moisés. Entonces también es una invitación muy bonita que nos dice a nosotros, venga, no importa usted dónde esté, empiece a temer a Elohim. Empiece a temer a Elohim, que Elohim la va a respaldar, que era un poco lo que hablábamos ahora. Bueno, aquí es importante resaltar algo cuando decías, es decir, ellas estaban totalmente absortas en una cultura egipcia, donde todos conocemos un poco lo que esto representa, ¿no? Politeísmo, los mismos, incluso la mujer, el lugar que la mujer tenía en ese momento, la misma postura física de ellas, su mismo vestuario. Y ellas entran precisamente a hacer lo que nos demanda hoy en día el Eterno y es, somos contracultura, es decir, estamos allí en el mundo estamos, pero no vamos a hacer lo mismo, no vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Ellas tenían claro lo que representa la vida, tenían claro lo que representa un nacimiento, ¿ya? Pues obviamente, aparte de que eso permite una descendencia, es lo que les decía el tema de la vida. ¿Qué iba a pasar con ellas si ellas le hacían daño a un ser humano? ¿Ya? Va a demandar esa sangre para sus vidas, ¿ya? Obviamente iban a faltar totalmente a la Torah, totalmente a lo que el Eterno enseña en su palabra. Entonces, es muy bonito ver cómo ellas, en contra de todo eso, incluso arriesgando su propia vida, ellas son defensoras. Y por eso es tan importante y lo resaltamos como esa proeza, porque son defensoras de vida. Y nosotras como mujeres somos defensoras de vida, ¿ya? Nosotras como mujeres tenemos esa bendición de aguardar 9 meses un bebé y de ahí para allá todo lo que implica una crianza, ¿ya? Esa conexión que hay desde el mismo embarazo, de la misma gestación, toda la conexión que hay madre e hijo, ¿ya? Y cómo ellas respetaban, ¿ya? Cómo ellas guardaron, cómo ellas sacaban en alto ese lugar como partera, sacaban en alto lo que, digamos, el propósito que tenían en ese momento, ¿ya? Y es una forma de decirnos, hey, ¿tú qué estás haciendo con el propósito que el Eterno te ha enviado? ¿Ya? Cada uno de nosotros, los que estamos aquí, los que nos acompañan a través del ciberespacio, todos tenemos un propósito. Algunos ya lo sabemos, otros de pronto estamos en ese proceso de esa búsqueda y a medida que vamos trabajando en la identidad, vamos reconociendo más ese propósito. Pero ¿hasta qué punto soy defensor de eso? ¿Ya? ¿Hasta qué punto tengo claro yo que así me cueste la vida? Porque puede pasar, lo sabemos hoy en día en muchos países, ¿cuántos han muerto por estar
defendiendo obviamente la palabra, la Torá, ¿ya? Pero son defensores de vida. Entonces la invitación también un poquito con estas parteras me movió mucho, me pareció muy hermoso cuando estábamos en ese proceso de elegir como esas mujeres por lo que ellas representan, ¿no? Por lo que llegaron a ser en ese momento y como bien lo dijo Dani, Moisés, si no hubiese sido por ellas, pues poco estaría ahí como Moisés y todo lo que ya sabemos que representa, lo que él hizo. Bueno, ahí como para agregar un poquito, quería decir que en ese contexto y en la legislación que había en esa época, pues el tema de la vida era un tema general, ¿no? Estas mujeres, digamos que una de las virtudes es que ellas pues tenían una profesión y esa profesión era coayudar a lo que está diciendo Ariana, a generar vida. Es decir, ellas tenían unos principios y ellas en ese momento extremo, en un momento difícil extremo donde se hace un decreto de parte del rey que era como un dios, y es que se manda una orden contraria a lo que la profesión de ellas ejecuta, y era matar niños. Ellas están trabajando en un proceso en el cual, por el contrario, es ayudar a generar vida. Esto les podía representar la vida de ellas, pero ellas se mantuvieron fieles a sus principios. Y ojo, estas mujeres no eran del pueblo de Israel. Estas mujeres eran gentiles, no conocían, bueno, en ese entonces no había sido revelada toda la Torá, ya había algo de revelación de Torá, pero estas mujeres nos dan un ejemplo de que se mantuvieron firmes en medio de la situación difícil. Hoy en día, muchos de los llamados creyentes que conocen la palabra del Creador, y es una pregunta para que cada uno de nosotros nos la hagamos, ¿cuántas veces nos hemos visto en una situación difícil en la cual nuestros principios y valores que supuestamente son claros empiezan a tambalear y de pronto empezamos a hacer algo diferente por miedo, por temor, por cualquier razón que podamos exponer o excusa que podamos sacar aquí? Esta mujer está en riesgo su vida y aún así, siendo gentiles, o sea, no del pueblo, no conocedoras del Dios de Israel, se mantuvieron en esos principios. Por eso el Creador la recompensó y eso trajo como resultado vida. Porque una vida, un ser humano, es un mundo. ¿De dónde venimos nosotros? De dos humanos, Adán y Eva. Y de ahí se pobló la humanidad. Es decir que una vida es muy importante. Por lo tanto, estas mujeres perfectamente entran dentro de esas características que acabamos de ver ahí. En una situación extrema, muchas veces por cosas muchísimo menores, la gente vende sus principios. Pero lo que es más triste, aún los creyentes. Ante cualquier dificultad, a ver, es muy sencillo venir aquí a hablar y aquí en la comunidad todo el mundo pintarse de santo. Pero cuando salimos a la calle, en medio de la dificultad, en medio de la circunstancia difícil que se presenta, no extrema como esta, hacemos lo contrario de lo que supuestamente predicamos, hablamos y decimos que vivimos. Entonces, estas mujeres, y me parece chévere poder a través de estas charlas, poder resaltar la labor de las mujeres que muchas veces queda como relegada a la sombra del varón. Y aprovecho para decir de que en la escritura muchos tienen la idea, pues gente obviamente que no conoce la palabra, ahora de que no, que el patriarcado, no es que en las escrituras hay patriarcas y matriarcas, ¿sí? Y estos hombres fueron acompañados de mujeres que, y de igual manera, igual de virtuosos a ellos, se sujetaban y hacían lo que el Creador decía. Y la mujer es ese faro de luz en el hogar. Y es la que transmite muchas veces la cultura, los principios, los valores.
De ahí la importancia de, bueno, de estas enseñanzas. Quería agregar esto, bueno, aquí ya las dejo, mujeres hablando a mujeres, uno que otro comentario ahí. Bueno, quería comentarles que ahora que me pongo a analizar aquí meditando mientras ustedes hablaban, tengo en cuenta que el enemigo utilizó en muchos años después la misma estrategia, matar niños. Que el enemigo más que nadie sabía que si el linaje del pueblo crecía, iba a venir el libertador. Y él, pues más que nadie quería frenar eso. Empezó primero con el tema de la alteración del ADN con los gigantes y después con 2 veces que mandaron a matar a los bebés en Egipto y después los romanos, ¿no? Nacimiento de Yeshua. Gracias, Richard. Sí, efectivamente. Bueno, aquí no te saliste del tema y vas a ver más adelante que estuviste pertinente. Bueno, y aquí vamos a hablar de, bueno, creo que está, no sé si la dejamos aquí o continuamos. ¿Alcanzamos a verla? Bueno, ok. Ay, perdón, estaba viendo mal la hora. Aquí hablamos de Débora. Yo no sé si nunca han escuchado Débora, ¿no? La líder Débora, ¿no? La guerrera Débora, la profetisa. Ojo, porque aquí quiero que cuando entremos a analizar a Débora, ¿no la has escuchado? Uy, es extraño, mujeres, porque usualmente nos hablan de la jueza, la única jueza que habla dentro de la palabra, ¿no? Vamos a leer. Recordemos en qué contexto estaba Débora. Débora estaba en un contexto en donde el pueblo se había... Bueno, está en un contexto después de que han entrado a la tierra prometida a través de Josué, y el creador les había dicho que si ellos se mantenían firmes al pacto, pues iban a tener unas bendiciones, pero que si no eran fieles al pacto, iban a haber unas consecuencias, unas maldiciones, dentro de ellas dispersión, iban a ir a otros pueblos y le iban a oprimir, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entran a la tierra prometida, muere Josué y el pueblo entra en rebelión. Y es ahí en todos estos relatos del libro de los jueces donde habla de que cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando el creador los libera, el rey de Israel es el creador. Entra en la tierra prometida y el rey de Israel es el creador. Pero después de la muerte de Josué, prácticamente destronaron al bendito y cada cual empezó a reinar, cada uno en su propio ser, que es como más o menos lo que se ve hoy en día. Cada cual hacía lo que bien le parecía y obviamente lo que les parecía era contrario a lo que Dios les había dicho. Entonces, por eso constantemente venían otros pueblos enemigos y los venían y los oprimían, los mataban, los maltrataban, y por eso empiezan a levantarse jueces en Israel. Pues obviamente el creador había hecho una promesa y cuando el pueblo, si el pueblo se humillaba y se arrepentía, el creador iba a levantar un libertador para que precisamente los liberara de esa opresión que estaban viviendo. Entonces se empiezan a levantar diferentes jueces y dentro de esos jueces, durante ese periodo de tiempo, se levantó una jueza, una mujer llamada Débora. Y entonces ahí... Gracias por ese contexto. Entonces, ya teniendo claro, tenemos claro qué hace un juez, ¿no? Solamente va a juzgar ¿qué? Pues al pueblo, ¿no? Llegan a él con problemas, situaciones que se están presentando y él va a tomar las decisiones respecto a lo que dice la Torá. Vamos a leer Jueces 4, del 4 al 9, donde dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot,
y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam. Antes de continuar, quisiera resaltar algo. Aquí estamos hablando de que Débora estaba casada. ¿Sí o no? Sí, o sea, ella tenía su esposo. Dentro de los maestros que hemos estado estudiando, resaltábamos algo también y resaltaba algo muy interesante la maestra, y era que la palmera de Débora, Marcela, la maestra fue, ay, se me olvidó el nombre, se los quedé viendo, pero se los traigo, de Moria, sí, en Moria lo nombraron. Hablaba un poco de sentarse bajo la palmera de Débora, que ella atendía a los hombres afuera de su casa, ¿sí? En donde todo el mundo también estaba viendo como que era lo que ella estaba realizando. Una forma, exacto, una forma de protegerse, tal cual como lo está diciendo aquí Adriana. Y mandó a llamar a Barak, ¿sí? El hijo de Neftalí. Bueno, aquí vamos a hablar un poco. Y le dijo, ¿no te ha mandado Adonai, Dios de Israel, diciendo, ve junto a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón, a Sisará, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. ¿Quién era Barak? Barak, como lo estamos leyendo, era un comandante, por así decirlo. Tenía a cargo un ejército y Elohim le había dicho a él que fuera a la guerra. Entonces aquí Débora le está diciendo, venga, ¿a usted no le habló Dios? ¿No le habló Elohim? ¿Qué espera? ¿Qué estás? ¿Por qué no vas? ¿Y qué le dice Barak? Le dice, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Imagínense, nosotros como Débora, ¿no? Me encanta porque nosotros a veces somos muy Débora, ¿no? Dios no te dijo eso, pero Dios no te está diciendo que vos tenés que proveer, porque no provees, ¿qué pasa? Bueno, un ejemplo, ¿no? Pero obviamente aquí estamos hablando de poner en riesgo la vida, estamos viendo un hombre también temeroso. Cuando hablo de temeroso es con miedo, ¿no? Hablo de ese miedo, no de temor a Elohim, no, de miedo a ir a la guerra. Y él le dice, si tú, exacto, inseguro, si tú vas conmigo, yo iré. Y ella le dice, iré contigo. Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer venderá Adonai a Sisara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Nosotros podemos leer y podemos decir, no, pues normal que una mujer vaya a la guerra, ¿no? O sea, la mujer empoderada, la mujer también puede, la mujer es valiente, la mujer en esta época, en esta cultura, vamos a recordar un poco, ¿quiénes iban a la guerra? En el pueblo de Israel, ¿quién iba a la guerra? El varón, ¿sí? El varón. Y es totalmente importante aquí resaltar esa confianza que también la mujer, o bueno, también nosotras le damos a ese varón que tenemos al lado. Y me gusta mucho porque ella exhorta y el varón le dice, no, pero tú ve conmigo. El varón como que, bueno, la reta y ella le dice, listo, yo voy a ir. Y le dice algo muy claro, vas a ganar, pero no va a ser de tu mano. Otra mujer va a ser la que va a derrotar al rey. Aquí vemos un ejemplo de liderazgo por parte de Débora. Vemos también un movimiento de masas que tenemos nosotras, que podemos tener nosotras. Vemos también que en la Torá las mujeres no se excluyen de la enseñanza.
Y es algo que aquí estamos, pues obviamente vivenciando. Y Javier lo decía ahora, mujeres que enseñan a mujeres. Porque ahora que Javier ha hablado un poco y pues recordando también el tema del seminario de un seminario de mujeres que hubo, que le hizo Moria College, hablaban un poco de que las mujeres eran esas mujeres tras las sombras, que usualmente como la Biblia, voy a decirlo, fue escrita por hombres, entonces a veces se quedaban cortas en las historias de las mujeres, pero cuando realmente entrábamos a analizarlas, veíamos que habían desarrollado un papel puntual y que ese es el que resalta, pero determinante para el propósito del Eterno. ¿Qué es lo que estamos aquí hoy tratando de resaltar? Es lo que aquí estamos también mostrando con Débora, una mujer que mueve masas, una mujer que le da confianza también a ese varón. Mostramos el rol de la mujer, cuál es la influencia que estamos nosotros teniendo en ese varón, y ahora yo lo pondría un poco más amplio, es cuál es la influencia que nosotras estamos teniendo con el pueblo de Elohim, con nuestros hermanos, en nuestra familia, así no sea creyente. ¿Cuál es esa influencia que nosotros estamos teniendo con las demás personas? Y vemos también algo muy interesante, no recuerdo si lo alcancé a hablar un poco, y era que a veces nosotros nos ponemos a pelear o a discutir porque tenemos una autoridad, pero es un claro ejemplo de que no importa la posición en la que estés, sino que lo que importa es la influencia. ¿Barak es la cabeza de la autoridad? Sí. ¿Él es el que dirija al ejército? ¿El comandante? Sí. Pero Débora lo influenció, ¿sí? Débora le dijo, venga, venga, vamos, hazlo, confía en lo que el Señor te ha puesto en tu corazón. Y él tomó esa decisión con ella. Él se sintió seguro con ella al lado. Y listo, no. Bueno, algo muy importante para resaltar es que esta decisión de Débora le trajo al pueblo 40 años de paz. Y es importantísimo que estamos viendo cómo las decisiones de esa mujer de salir de esa zona de confort que hablábamos ahora, de demandarnos un poquito más, ¿sí? De esforzarnos un poquito más, de la obediencia en la Torá, trae bendición para el pueblo de Elohim. Y obviamente para ella misma. ¿Y por qué digo para ella misma? Vamos a leer Jueces 5 del 7 al 8, donde dice, las aldeas quedaron abandonadas, aquí ya habían alcanzado la conquista, dice, las aldeas, hay un canto de Débora, que es, de aquí voy a extraer esto. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba en las puertas, se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel, cuando ella se levantó. Y es hermoso y les invito para que puedan leer toda la historia de Débora, porque fue una mujer que hizo tantas proezas por el pueblo de Israel. Ojo, ella se levantó para cumplir el propósito de Elohim. ¿Por qué quiero dejarlo aquí resaltado? Porque podemos tomar esto y lo malinterpretamos. Entonces, no, yo también voy a la guerra, yo aquí lucho contra el mundo entero, yo soy la... Y lo podemos confundir con empoderamiento femenino. Lo podemos confundir con todas estas corrientes que vienen hoy en día. Y reitero, todas estas proezas son para el bien del pueblo de Israel y para el mío. Bueno, quiero simplemente añadir algo ahí, es bueno, importante resaltar unas cualidades de Débora en ese lugar de jueza. Los jueces tienen un papel, un rol principal, digamos, dentro de
esa función dentro del poder ejercer, y es que son conciliadores, son pacificadores. Y un punto importantísimo en Débora eso, entendiendo primero que era una mujer, la primera mujer, la primera jueza, ¿ya? Cómo llegaban a ellas no solamente para resolver asuntos, no sé, asuntos pues de la Torá, sí, claro, índole de la Torá, pero también llegaban a ellas con esa intención de necesitamos que nos ayudes a resolver como esos conflictos, incluso de guía, de dirección, incluso esos conflictos que se presentaban a nivel de casa, a nivel del hogar. ¿Cómo encontraban en esta mujer lo que hemos mencionado a lo largo de este seminario? La mujer tiene un papel importante y es la de lograr la paz, la unidad en casa. Entonces ya venía a cumplir, obviamente siendo en ese lugar de jueza, también a cumplir eso. A resolver un conflicto, imagínense en situaciones entre varones un poco altivos, un poco donde habían situaciones posiblemente de agresión, de malentendidos, donde no se colocaban de acuerdo, cómo una mujer llegaba precisamente a eso, a permitir que hubiese esa conciliación y a mediar entre esas situaciones, ya ante lo que estaba ocurriendo. Quería resaltar un poco esa parte de ella en ese lugar de jueza, resaltar que fue la primer mujer que hizo esto, que ahí, como lo mencionaba ahorita Javier, pues obviamente da un lugar súper importante en la mujer y cómo ella realmente logró hacerlo. O sea, ella no dijo, ok, yo soy jueza, o sea, se sube mi ego, ya, entonces, aquí hago lo que yo digo, aquí mando yo, como a veces nos suele pasar en casa, la mamá o los hijos, entonces yo mando, yo hago y para de contar, no, ante todo la humildad, es importante resaltar la humildad de esta mujer, que fue lo que le permitió ese servicio, lo que le permitió escuchar la voz del Eterno cuando le dijo, vas a la guerra, tú vas a estar allí al frente en la lucha, ¿ya? Trae a este hombre, a Barak, que es el comandante, y te vas con él. Vas a guiarlo, vas a direccionarlo, que es importante resaltar esa parte de lo que hace la mujer. Y por supuesto, como ella profetizó, pues lo que iba a suceder con el rey, cómo iba a morir pues en manos de una mujer. De otra mujer incluso, de una mujer que si nosotros miramos más adelante cómo esta mujer lo asesinó, esta mujer fue valiente, ya que hablamos de la mujer virtuosa, esa mujer fue valiente, fue esforzada, porque ella en una bebida que le dio al rey, ella le permitió que entrara porque el rey escapó. Hay algo muy bonito que pasó en la historia y es que empezó a llover muchísimo, muchísimo, y llovían y llovía y llovía. Entonces el rey se escapó se escabulló como dentro de un poquito de la guerra y lo que estaba pasando, y él fue como a un lugar cercano, como a una aldea cercana, y allí había esta mujer que vio que él llegaba, no estaba el esposo, pero ella sabía quién era el rey, ella sabía el daño que le estaba haciendo al pueblo, ella sabía cómo se fue en contra del pueblo, ¿ya? Y ella sin dudarlo, ella tomó cartas en el asunto, ya, se armó de mucha valentía, fue esforzada y asesinó a este rey. Ahí nos lo cuentan perfectamente en la palabra, para que la invitación también es que vamos y escudriñemos y leamos las escrituras. Entonces, quería como resaltar un poco ese lugar de la mujer. Sí, es una guerrera en la medida en que ella escuchó la voz del Eterno, lo que nos dice el Shemano. Ella escuchó, ella obedeció, siendo humilde, entendiendo que necesitaba ir de la mano con Barak, ¿ya? Para poder darle libertad a su pueblo, ¿ya? No vino a creerse, entonces yo soy una guerrera, entonces yo hago mi voluntad, yo digo lo que yo quiero, yo me muestro desde una postura soberbia, egocéntrica, altiva, yo voy a coger a Barak, y entonces como a mí el Eterno fue el que me dijo, entonces yo voy a Barak y lo voy a destruir o no le voy a dar respetar. Ella lo respetó, le dio su lugar. Pero como bien nos lo dijo Dani, fue quien lo alentó. ¿Y qué hacemos las mujeres en casa? ¿Qué es esa ayuda contraria con ese varón? ¿Qué hubo? Hágale, usted puede. Sí, es que tengo miedo, es que no estoy seguro. Ok, tú puedes hacerlo.
hagámoslo juntos, yo te acompaño, hagámoslo juntos, pero se cumplió con ese objetivo que el Eterno le envió. Ok, quiero resaltar unos puntos específicos. Me gusta este tema de la mujer guerrera de Débora y contrastándolo con lo que vemos hoy en día, que uno escucha a muchas mujeres diciendo, sí, tú eres una guerrera, el empoderamiento como lo estaban hablando, pero ese empoderamiento del que se habla hoy en día es un empoderamiento basado en el egoísmo y en el egocentrismo, en satisfacer, o sea, en la mujer colocarse por encima o colocarse a la altura del varón con ganas de desplazarlo, ¿sí? No solamente igualarlo, sino superarlo, como en una competencia, e imponer su voluntad, sus deseos, sus caprichos, y muchas de estas cosas que tienen las mujeres, ¿no? Porque tienen muchas cosas extraordinarias y magníficas de manera natural, pero también si son mal guiadas, también tienen unas cositas que no son. ¿Qué es lo que podemos destacar de Débora? ¿O cómo es la mujer guerrera y empoderada de la que quiere el creador? Haciendo el contraste ahí. Bueno, es una mujer que primero que todo es conocedora de los principios, de los valores que el creador nos ha dado. Y a través de estos principios y valores hablábamos de algo que es la virtud. Y esa virtud consiste precisamente en aplicar esos valores y esos principios en todo momento, en los momentos alegres, en los momentos difíciles, y que en eso consiste la emuná. Sí, la emuná es esa fidelidad al creador en las buenas y en las malas. En las buenas, sí, sea fiel a Dios, y en las malas, siga siendo fiel a Dios. En un momento donde de pronto no habían hombres, así con ese temor de Elohim, que fueran capaces de juzgar al pueblo o direccionar al pueblo, el creador levantó una mujer empoderada, una mujer guerrera, pero no esa mujer empoderada y guerrera que vemos hoy en el mundo contemporáneo, sino una mujer empoderada y guerrera en esforzarse y ser valiente en mantener sus principios y los valores que Dios le ha demandado. Y en guiar, en este caso, trayéndolo al contexto de hoy, guiar su hogar. Si en su hogar no hay un varón con los pantalones para dirigir a la manera del creador, bueno, la mujer está llamada a través de esa influencia y todo lo que hemos venido hablando a lo largo de este seminario, de inducir a ese varón y a su hogar a que hagan las cosas a la manera del creador. Entonces, esa es una ayuda contraria. Si el varón está por otro camino, precisamente, o se está desviando, precisamente esa ayuda contraria lo que hace es encauzar. Y si tiene que ponerse en ese momento los pantalones, tiene que ponérselos. Y quiero resaltar eso porque el discurso contemporáneo es totalmente contrario y ajeno. ¿Necesitamos más mujeres empoderadas y guerreras? Sí, pero como Débora, esforzadas en hacer la voluntad del Creador. No esforzada en satisfacer sus caprichos y bueno, todo lo que dijimos. Quería como resaltar eso nomasito. Bueno, amados, creo que vamos a dejarlo hasta ahí, siendo ya las 9:05, para que descansen, para que disfruten en familia. No sé si tienen de pronto alguna duda, quieren añadir algo, dar una opinión. También los podemos escuchar a los que están ahí conectados. Si quieren aportar algo también, bienvenidos. Muy bien, preguntas, dudas, inquietudes. Hablen ahora o callen para siempre. Ok, bueno, entonces vamos a orar. Vamos a darle gracias al Creador por este tiempo, por este espacio, por permitirnos compartir todos acá. Yo te invito para que cierres tus ojos y gracias a Abacados por
por este tiempo, por este espacio de Shabbat. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel. Gracias porque nos permites reunirnos, invocar tu nombre y compartir estas enseñanzas, estos principios que van a marcar nuestras vidas, que van a darnos esos, o van a incorporar esos principios en nuestra mente y en nuestro corazón para que estas mujeres y también no solamente mujeres y varones, cada uno sepamos cuál es nuestro rol, cómo debemos comportarnos como hombres, como mujeres, como hijos, como padres, que podamos tener algo mucho más claro que el mundo, la educación de este mundo no nos la da. Tu palabra sí nos da esos principios, Padre, de cuáles son nuestros roles, de cuáles deben ser nuestros valores, cómo debemos conducirnos en esta vida. Gracias por permitirnos desarrollar este seminario y de pronto tocar este tema de las mujeres que es muy importante, tener esa identidad, reconocer en ti cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar. Bueno, las mujeres y también los varones saber darle el lugar a su mujer, escucharla, respetarla, amarla y valorar todas esas cualidades, esas capacidades, toda esa entrega, toda esa lucha y todo lo que ellas hacen por nosotros los varones, como madres, como hijos, como hermanas, en todos lugares donde ellas están, Padre. Gracias por este tiempo. Te pedimos que sea tu Ruach HaKodesh siempre guiándonos a toda verdad, revelándonos estas palabras en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que nos coloques el querer como el hacer, de hacer lo que a ti te agrada, Padre bendito. Colocamos este tiempo delante de ti y esperamos que este resto de Shabbat siga siendo de bendición para nosotros, para nuestras familias. Bendice cada uno de los hogares de las personas que está aquí representadas. Derrama bendición, derrama tu palabra, que la salvación llegue a sus hogares, que cada uno de los que está aquí representado pueda ser sal y luz en su hogar y a través de ellos esa palabra pueda llegar a los corazones de sus seres queridos, Padre. Los colocamos a todos, nuestras familias, delante de ti, esperando que seas tú que hagas tu obra en nosotros. En el nombre glorioso del Mesías de Israel, Yehoshua, amén y amén. Bueno, quiero también orar a continuación